estamos en la granja escuela o el parque Felipe VI, donde vamos a visitar hoy, y para que todos ustedes también lo sepan, porque son cosas que se pueden hacer durante este verano, el Museo de Fósiles y Minerales aquí en Melilla, con horarios de verano, también tiene horarios de invierno. Interesante este museo, a veces también desconocido, y hablaremos con su responsable, que nos va a indicar qué tenemos que hacer para que ustedes, en grupo o individualmente, puedan venir a este lugar a visitar este interesante museo en nuestra ciudad de Melilla. Pedro Paredes nos está esperando para mostrarnos este Museo de Fósiles y Minerales de Melilla. Hace 5 años que se inauguró este museo y ahora veremos también las características. Tuvimos la suerte en su momento de ver muchos de estos minerales, de dónde procedían, y también saber cómo llegaron hasta aquí. Pero, ¿qué significan los minerales para nuestra historia? Lo que vamos a ver. Los espero dentro. Bueno, lo primero que hemos cogido ha sido un folleto explicativo. Don Pedro, buenos días. Buenos días. Bueno, el Museo del Fósil hace ya 5 años que se abrió. ¿Y cuántas personas han pasado por el museo? Pues muchísimas. Para ser un sitio pequeñito y que, bueno, es un mundo desconocido, pero a su vez podemos decir que es el único museo de ciencia que existe en la ciudad. Pero sí que es verdad que, haciendo la memoria, que hemos cumplido 5 años, han pasado por aquí 17.000 personas. Que ya son personas. ¿Qué es un fósil? Para aquellos que... Vamos por el principio, ¿qué es un fósil? ¿Un trozo de piedra o un qué? Bueno, pues un fósil representa un ser vivo que habitó en nuestro planeta hace millones de años y que nos puede indicar, nos puede señalar pues cómo vivían esos seres vivos, qué comían, cuáles eran sus depredadores, qué clima había en esa época. Y el estudio de los fósiles, y además como tenemos aquí, que prácticamente tenemos todos los periodos geológicos, pues nos ayuda, bueno, pues a conocer pues nuestro planeta, a respetarlo, a saber por qué hemos llegado hasta aquí, etcétera, etcétera. El estudio, evidentemente, del fósil hoy día, tenemos muchos adelantos técnicos, científicos, de ADN, que ayudan mucho más que aquellos que tuvieron que estudiarlo en el pasado. Y eso también, ¿qué se puede descubrir más? Bueno, en ese aspecto tengo que decir y agradecer a la Universidad de Granada, al campus de Melilla, al Departamento de Zoología y de Química Inorgánica, pues todo el apoyo que hemos tenido permanentemente en toda esa clasificación, identificación de todos estos fósiles. Por aquí ha pasado los 2 rectores últimos de la Universidad de Granada, han pasado paleontólogos de renombre, tanto de la Universidad de Granada como del Museo Geominero Español, y con la ayuda técnica pues hemos podido clasificar, identificar, son fósiles todos muy conocidos, y hemos podido, bueno, pues tener un museo de ciencias naturales en Melilla, bueno, pues bastante respetable, y en la que, pues como decía, son 17.000 personas, pero aproximadamente una media de 3.000 personas al año, muchos de ellos estudiantes, que nos piden visitas guiadas a sus profesores, pues para conocer un poco más de cerca, in situ, eso que estudian en clase y que aquí lo pueden ver en vivo. La data más antigua que podemos tener en el museo, ¿a dónde tendríamos que remontarnos? Bueno, pues tenemos la suerte de tener esas primeras cianobacterias que empezaron a hacer fotosíntesis en nuestro planeta, que son los estromatolitos, y que tenemos aquí una muestra bastante bien conservada de ese fósil que aproximadamente data de 3.500 millones de años. Tela. Que no es broma. Incluso este que nos acompaña aquí, estos goniatites y ortoceras, pues son de un periodo del Paleozoico, que estamos hablando de 500 millones de años, que se dice pronto. Oye, esto es un tocho de
de fósil. Ya no solo está el fósil, también tenemos a los minerales que también juegan muchísimo con la datación en cuanto a la historia. Y ahora un poquito de ciencia ficción. ¿Se podría, por mediación de un fósil, así, no sé, ciencia ficción, darle vida un poco de Jurassic Park, Hombre, de alguna manera? eh, O extraer un tipo de ADN para poder reproducir especies o elementos desaparecidos. En el caso de fósiles son, ya sabemos lo que es, pero elementos orgánicos que se hayan quedado ahí petrificados en el tiempo. pues mira, yo creo, según la experiencia y lo que he oído a los grandes expertos, bueno, la película de Parque Jurásico, bueno, es ciencia ficción, no se puede sacar ese ADN que comentaba de la sangre de un mosquito que previamente había chupado la sangre a un dinosaurio, etcétera. Pero sí se sabe que, por ejemplo, los mamuts que quedaron atrapados en la edad del hielo, no hace tantos años, en el Pleistoceno, que quedaron atrapados pues, en el hielo, se está descongelando, hay un cambio climático que lo estamos percibiendo día a día, y esos animales que aparecen, que se congelaron y que aparecen ahora, miles de años después, parece ser que sí se podía replicar. Pero volviendo al tema inicial, de un mosquito no. Y aquí quiero aprovechar para decir que tenemos ámbar con mosquitos, bueno, pues en representación un poco acordándonos de esa película de la que a partir de ahí pues muchos niños y muchísimas personas se enamoraron aún más de los dinosaurios. Y se conoció muchísimo sobre ellos. Bueno, esa sería la entrada al museo. Por acá veo que hay proyecciones también. El techo también está en una decoración para dar esa sensación de como de cueva o de refugio, no sé, como excavando bajo la tierra. Cuando haznos la visita, como realmente tendría que ser, tampoco te vayas a volver loco en este sentido, pero sí destacando aquellos elementos más importantes. Antes que nada, ¿de dónde viene la colección? ¿Cómo se consigue la colección? ¿La habéis comprado? ¿Se ha traído? ¿Se ha donado? Esta colección nace de un melillense de pro, muy conocido, que decide en un momento de su etapa de su vida, de poner a disposición una colección de fósiles que tenía pues prácticamente desde niño. Todo durante décadas y décadas estuvo coleccionando fósiles. A partir de ahí, pues nosotros decidimos que para el profesorado, para el ciudadano en general, el tener ese museo de ciencia en el que poder explicar geología, biología, la paleontología, pues era muy importante en nuestra ciudad porque en ese momento no teníamos nada. A partir de ahí quiero recordar que nos pusimos en contacto directamente con la Universidad de Granada, como he comentado, y hicimos un equipo multidisciplinar de personas que conocen el mundo del museo. Aquí quiero dar las gracias a Isabel Migallón, que ayudó muchísimo a la musealización y al ordenamiento de la sala, la empresa Martimanias, que también hizo todo el diseño, porque, como comentaba, esa musealización hemos intentado imitar el fondo del mar, porque casi todos los fósiles son marinos. Entonces, bueno, pues hemos intentado imitar esa cueva que comentabas, con la salida en superficie y demás. A partir de ahí, quisimos ampliar la colección con esos fósiles que nos hacían falta para completar la familia, o bien cefalópodos, crustáceos, peces, reptiles, en este caso dinosaurios, porque aquí tenemos bastantes especies de dinosaurios. Intentamos completar, bueno, pues intentando que sea lo más didáctico posible esa visita de escolares o de ciudadanos. Muy bien, el melillense, no me has dicho el nombre, pero Miguel Benítez. Es Paco Benítez. Paco Benítez. Francisco Benítez, discúlpame. De ahí nace pues la idea, que ahora ha cumplido 5 años y que está claro que necesitamos ampliar, porque necesitamos salas de petrología, una sala de audiovisuales, en fin, hay una demanda grandísima como museo de ciencia. Y además es un mundo desconocido si no te dedicas o estudias esto, claro, una vez que lo haces, a no ser que seas adolescente. Después, has hablado del fondo marino. Los fósiles, claro, no solo están en el fondo del mar, también están sobre tierra, pero la mayoría en el museo son marinos, ¿no?
Sí, bueno, son de origen marino, pero se encuentran en la superficie terrestre, bueno, por los cambios geológicos que ha habido a lo largo de millones de años. Sí que es verdad que la gran mayoría pertenecen al norte de África, pero tenemos piezas procedentes del continente americano, como es un diente de megalodón, o como son distintos peces grandes depredadores que hemos podido traer también de Brasil, hay otros de Europa, es decir, en esa idea de completar familia, pues al final ha ido surgiendo pues prácticamente de todos los continentes cercanos. Cercanos. El ser humano procedemos del mar, éramos acuáticos. Bueno, ¿por dónde empezamos? A mí me llama la atención el fósil del este que tenemos acá, un pescadito. Pues sí, empezamos por la sala que hemos al principio, que es esa sala donde intentamos pues definir qué es un fósil, cómo se forma un fósil. Es decir, cuando vienen los grupos de visita, ahí es la antesala pues para explicar la introducción al mundo de los fósiles. No es fácil. No es fácil, no. Que un ser vivo actual muera y dentro de unos cuantos miles de años se haga fósil. Eso no es fácil, ese proceso no es fácil. Entonces, bueno, pues explicamos menos de un 1% de esos animales que mueren en la actualidad llegarán a hacerse fósil. Siempre y cuando no sean incinerados, claro. Exacto. En esa primera sala hacemos la introducción al museo y entramos en la sala principal donde tenemos la parte de reptiles, de dinosaurios, que son muy llamativos, y luego tenemos pues cefalópodos, como te comentaba, equinodermos, peces. Intentamos en el tema de los cefalópodos hablar mucho de la evolución de los seres vivos, de esos primeros goniatites, ortoceras que comentábamos de hace 500 millones de años, cómo hemos llegado a la actualidad, por ejemplo, con los pulpos, con la jibia y con los calamares actuales. Tú me hablas de hace 500, no sé cuántos miles de años, como si fuera ayer, pero realmente lo que es la historia de la Tierra es ayer. Efectivamente, entonces, bueno, pues todo eso es lo que intentamos inculcar a los chavales y que vayan conociendo. Bueno, hablamos siempre recibimos visitas de todas las edades, pero sí que es verdad que a partir de tercero o cuarto de la ESO y primero y segundo de bachiller, que lo dan en los temarios, vemos que a los chavales ese complemento visitando el museo le viene muy bien pues para conocer un poco más desde la perspectiva visual que lo estás viendo, bueno, pues ese mundo que luego van a estudiar y que ojalá que algún día tengamos un paleontólogo melillense. Ojalá. Pues bueno, a ver si mi hija se atreve, que está en ello. Pues aquí tenemos equinodermos, tenemos erizos de hace unos cuantos millones de años, tenemos muchos peces, tenemos ortoceras, tenemos crustáceos por ahí, que os comentaba, tenemos esas primeras bivalvos, esas primeras almejas que vivieron en el fondo marino también hace muchísimos millones de años, y todo eso se va explicando. Siempre es verdad que lo más atractivo es la parte de los dinosaurios. Los dinosaurios. Mira, estoy muy curiosa esta ortocera se llama, ¿no? Parece que están pulidas, ¿no? O son así tal cual. Se da en algunos casos que esos restos que comentábamos, que pueden ser dientes, que pueden ser huesos, en otros muchos casos es el molde interno de esa arena solidificada que entró dentro de la concha y que ya no nos queda, pues porque ha pasado millones de años y se ha perdido, una concha muy finita, y pasa en algunos casos donde tenemos el molde interno de ese, en este caso, pues molusco, ¿no? Entonces, el pulirlo pues favorece más ver los segmentos de la concha por dentro y apreciar más el animal. Que es lo que te hacen vender en el país vecino, te suelen vender esto. Este es precioso, este de acá, me encanta, este de aquí, este cuadrillo, y este también. Muy curioso. Son peces muy parecidos a los jureles y incluso al lado no es un fósil, es una concha actual. ¿Qué tenemos aquí en Melilla? De un nautilo, porque hablamos de esos fósiles vivientes, de esos animales que llevan millones de años, donde partíamos de esos goniatites y que en la actualidad todavía tenemos, digamos, parientes cercanos, como son los nautilos,
y que nos da, bueno, pues para explicar pues toda esa evolución de los seres vivos tan importante, pues para entenderlo todo. Ten cuenta, mira, que el Capitán Nemo, la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, nombra a su submarino Nautilio. Efectivamente, llama mucho la atención cuando lo explicamos aquí a las personas. Vamos a los dinosaurios, que esto es a los críos les encantan y a los mayores también, porque por lo menos ves algunas formas reconocibles. Efectivamente, todo el mundo ha visto las películas de dinosaurios, Parque Jurásico, Jurassic World, y entonces, bueno, aquí hemos intentado tener alguna pieza, o bien de un diente, o alguna pieza de mandíbula, etcétera, como se pueden ver ahí, de pequeños mosasaurios. Incluso vimos muy oportuno también un diente de espinosaurio, que ese también era otro de los grandes depredadores junto con el T-Rex. Incluso que nos costó un pelín de trabajo traer un diente de megalodón, porque en Melilla, con ese espíritu costero, marino que tenemos, un diente de megalodón había que tenerlo en el Museo de Fósiles. Estamos hablando de dinosaurios, en este caso acuáticos. Y bueno, este de aquí es con un arpón, pero aquel de allá es una pasada, ¿no? Sí, tenemos ahí dientes de grandes carnívoros que también se pueden apreciar, además con un grado de conservación muy importante. Comentaba anteriormente ese pez que hemos visto, que se aprecia en la escama, el agujero donde se encontraba el ojo, se aprecia perfectamente todas las partes, la cola, etcétera. Y todo eso, bueno, pues indica que son fósiles con un alto grado de conservación. ¿Estos fósiles los tenía también el señor Benítez? No. Algunos sí y otros, por ejemplo, el pez espada antiguo, lo hemos conseguido también nuevo. Incluso el megalodón, como me comentaba, el estromatolito, esas cianobacterias que comentábamos de hace 3.500 millones de años, eso lo hemos podido también conseguir. La forma siempre te da esa idea de perro, de lobo salvaje, o bueno, o el cocodrilo, que a fin de cuentas son de estas especies que no hay forma humana de exterminarlas. Bueno, llevan muchos millones de años, de hecho los cocodrilos prácticamente son dinosaurios actuales, ¿no? Y que han podido sobrevivir a todos esos cambios climáticos que comentábamos y sobre todo a uno de los mayores depredadores que es el hombre, ¿no? Entonces hay que tener respeto porque cuando llevan tantísimos años, tanto los tiburones como los cocodrilos, incluso esos nautilos que comentábamos anteriormente, eso implica respeto. Pues son miles y miles de cambios, etcétera, etcétera, que han tenido que soportar para llegar a la actualidad, por lo tanto... Tú eres un gran submarinista, así que ahora vamos a hablar del fondo del mar. Fondos marinos, has visto muchísimo, y de todos los fondos marinos que has podido ver en este planeta, ¿con cuál te quedarías? Ya sé que es muy complicado, pero... Bueno, yo tiro para mi tierra. Yo sin duda el mar Mediterráneo. Comentábamos que el mar Rojo o las islas Cozumel, bueno, pues son unos fondos con una gran biodiversidad, con especies preciosas, increíbles, con un colorido excepcional. Pero no tenemos nada que envidiar en nuestro mar Mediterráneo, siempre lo digo, también tenemos corales, tenemos gorgonias, tenemos montones de especies de peces. Por lo tanto, bueno, me quedo con el mar Mediterráneo, en el que hay que conocerlo muy bien y concienciarnos, conservarlo y protegerlo. Muy bien, muy bien. Mar Rojo es una maravilla. Y Cozumel allá en México. Te has ido al Caribe también, claro, son aguas tan sumamente transparentes que es una maravilla en este caso hacer submarinismo y buceo. Bueno, continuamos con el museo. Muy bien, entramos en la última sala, sería la sala ya donde nos despedimos, pero antes de ello pues explicamos, tenemos algunos fósiles
tanto incluso vegetales, que siempre hablamos de animales, pero tenemos fósiles vegetales, tenemos silópalos, tenemos hojas de helechos del Carbonífero. Fíjate, gracias a esas plantas que se quedaron atrapadas tenemos los actuales, tenemos el petróleo, tenemos los combustibles fósiles, que muchas veces se dice combustible fósil. ¿Qué es eso? Bueno, pues aquí lo explicamos a través del helecho y a través de un tronco de hace 300 millones de años, incluso de más antiguo que la época de los dinosaurios. Tenemos un tronco de conífera, esas primeras gimnospermas que habitaron nuestro planeta. Y aquí hacemos muchas referencias al tema de minerales. En concreto, siempre destacamos las geodas, porque tenemos una colección de geodas muy bonitas, de amatista, de cuarzo, de ágata. Hay mucho por la zona. Yo en casa tengo también un par de ellas y a veces no le damos la importancia que deben de tener, ¿no? Exacto. Como tenemos tanto, pues no lo apreciamos ese valor, pero sí que es verdad que explicamos pues, bueno, pues el origen de los minerales, la composición de los minerales. Aquí también tenemos la pirita, bueno, pues esa también conocida y que se estudia en el instituto. Tenemos la rosa del desierto, que también pues explicamos cómo se forma la rosa del desierto. Tenemos yeso de Sorba, porque bueno, es importante también conocer pues esa geología de nuestro entorno. Y acabamos con unas pinturas rupestres e incluso con utensilios del Neolítico, de esa piedra pulimentada, que tenemos hacha. ¿Dónde se encontró la pieza? Bueno, esta fue donada por Francisco Benítez, estas hachas del Neolítico, piedra pulimentada. Incluso tenemos algunos grabados rupestres de final del Paleolítico, primero del Neolítico, esa época del Calcolítico, donde se aprecian los cérvidos, como pueden ser cabras montesas, que habitaron en nuestra zona hace miles de años. Hay todavía mucho que aprender, ¿no? Que igual todo lo que estamos hablando de las distintas etapas de un periodo a otro, de repente se descubre algo y ahora todo lo ha aprendido, ¡rapa!, a empezar de nuevo. Hay que estar estudiando constantemente e investigando constantemente. Es un trabajo bastante complicado y duro. Hace poco, el año pasado, en el Día Internacional de los Museos, el Museo de Fósil no solamente abre los fines de semana, nosotros estamos solamente abiertos viernes por la tarde, sábados todo el día y domingos por la mañana. No solamente es la apertura del museo o la coordinación de visitas guiadas con un centro educativo o con grupos de personas, sino que intentamos hacer actividades relacionadas con los fósiles. Entonces, en el Día Internacional de los Museos solemos traer a alguna persona muy importante, algún paleontólogo reconocido nacional, para que nos explique qué está pasando en Burgos, por ejemplo, ahora que se están encontrando muchas pisadas de dinosaurios y que eso ha dado bueno, pues que haya un mundo económico, turístico alrededor de eso impresionante. O en Atapuerca, más relacionado con la antropología. Por eso lo que comentaba, que cada vez que se encuentra, y nos lo dijeron en la última charla, cada vez que se encuentran pisadas nuevas o se encuentra algún resto fósil, eso hace un poco que ese engranaje que conocíamos pues se vuelva a reestructurar y se vuelva a ordenar. La ciencia es así. Si alguien quiere venir a visitar en el museo, ¿qué tiene que hacer? Fines de semana, has comentado, en este caso viernes y sábado. ¿Solo viene hasta aquí o tiene que llamar a un número o por lo menos comunicarlo, ¿no? Las visitas guiadas las coordinamos a través de la página web que tenemos en La Granja. La Granja tiene una página web, www.granjamelilla.es. Vete para allá que te vean bien la cara. Granjamelilla.es. En esa página web tenemos un icono de Museo de Fósiles donde explicamos los horarios, explicamos todas las actividades que hacemos. Incluso hay una pequeña pestañita para solicitar visita guiada. Se ponen en contacto con nosotros y ese grupo, tanto a través de las oficinas de turismo, que ya lo hemos hecho, como a través de centros educativos o asociaciones, etcétera, etcétera, pues se ponen en contacto, fijamos un día y una hora y pueden venir aquí a recibir una visita guiada. Y, como comentábamos, pues horario de apertura de verano, que ahora son viernes, sábado y domingo, por las mañanas de 11:30 a 1:30 y por las tardes de 5:30 a 8.
Entonces pueden venir y dar un paseíto por la granja y también poco conocer, pues además en una época ahora que no hace tanto calor y pueden venir con su hijo, los padres y bueno, conocer de cerca Museo de Ciencia. Una forma más, ahora que Melilla se va a convertir en un centro turístico, pues aprovechemos nuestros museos, aprovechando nuestra ciudad, nuestra arquitectura, todo lo que tenemos para que venga la gente a conocernos. No solo hay gente de fuera que tienen que venir, sino también los propios melillenses. Aparte de visitar el museo, la granja es preciosa y la labor que hacéis también. Pedro, este es el fósil que comentabas, ¿no? El ámbar. El ámbar apreciadísimo en su tiempo por los romanos, que los vikingos tenían allí en el Báltico porque no había sal. Muy curioso. Bueno, hemos intentado, como te decía, hacer el museo lo más atractivo posible. Ahí incluso a la derecha tenemos una mandíbula de tintorera, porque explicamos esa composición, qué ha pasado con el tema de los dinosaurios. Vamos explicando cómo los dinosaurios van perdiendo los dientes y le van saliendo otros nuevos, son grandes carnívoros. Y la idea es hacer muy atractivo el museo, intentar que todo el que venga pues quiera repetir otra vez. Intentamos hacer actividades, concursos, el Día Internacional de los Museos, algunas charlas que nos vienen muy bien para ponernos al día sobre algún tema de actualidad, y ese es nuestro objetivo. Y desde aquí, bueno, pues también es decir que hay una gran demanda de ampliación del museo. Hemos podido conseguir que nos dieran la ISO 9001 de gestión del museo, tenemos esa certificación de AENOR, y a partir de ahí nuestro objetivo después de 5 años creo que ya sería ampliar un poquito más el museo, porque se nos ha quedado pequeño y necesitamos meter más piezas. Y espacios tenéis. Que quede este mensaje, ampliación del Museo de Minerales y Fósil. Muchísimas gracias. Y continuamos nosotros con suplementos de Radio Televisión Melilla.